Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos preparando todo para recibir a nuestro invitado. Vamos a tener un programa súper interesante porque nos hemos estado cuestionando sobre esto de la cultura de la cancelación, de la Gestapo del pensamiento, que ya no podemos hablar de manera libre. Hay una serie de códigos nuevos por estos paradigmas que han ido cambiando en medida que la tecnología va evolucionando. Entonces nos vamos convirtiendo nosotros en esclavos de la tecnología y no convertimos a la tecnología en esclava de nuestras aptitudes comunicacionales. Entonces es bastante complicada la situación. Así que decidimos llevar esto al sillón de un psiquiatra y preguntarle qué tan patológicos estamos siendo los seres humanos en este último tiempo, con esta manera tan rara que, a propósito de la diversidad, nos cuesta comunicarnos de mejor manera. Así es que quédense, es un psiquiatra súper entretenido que además es poeta, ha escrito unos libros de poesía bien interesantes. Así es que quédense, denle like, compártanlo, difundan, vean estos créditos y ya estamos de regreso con ustedes. En Radio Estación Nacional presentamos Sin filtros ni caretas en la cuarta estación. Una conversación de esto y de aquello, con el periodista Alex Weibel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Estación, sin filtros ni caretas. Tal como lo adelantamos hace algunos minutos antes de los créditos, queremos poner en el sillón del psiquiatra toda esta problemática que hoy día estamos teniendo para poder comunicarnos los seres humanos a propósito de tanta diversidad. Parece que se nos complicó todo, la evolución tecnológica ha venido a ser un cambio paradigmático donde nos hemos convertido en esclavos de la tecnología y nos hemos convertido a la tecnología en nuestra esclava. Vamos a conversar con Jaime Arenas Saavedra, chileno, nacido en el año 1971, un cabro súper joven, médico psiquiatra de adultos, dedicado a la práctica privada de su profesión. Le voy a aprovechar de preguntar si los niños me están fallando. Desde el 2012 también ha publicado, fíjense ustedes, 4 libros de poesía. Tenemos algo en común, me encanta escribir poesía además. Y un libro de cuentos, estoy escribiendo cuentos, miren, podemos ser hermanos. Además ha trabajado esporádicamente en gestión cultural y editorial, también como panelista de un tremendo café, un programa que era un podcast que yo conocí de cerca, se llamaba Cafetero, estaba en el panel de conversación. Jaime, bienvenidísimo. Tenía muchas ganas de conversar contigo. Gracias. Soy terriblemente copuchento. Gracias por la invitación. Debo decir que la invitación también nos relaciona en términos de un amigo en común, digamos. Además. El gran Guillermo, que nos Guillermo y Daniel. Exactamente. Yo le llamo a ellos los reductos de mi intelecto. Ellos son los que se dedican a la cosa académica, ¿no? Son lateros. Sí, me encantan los lateros entonces. Está muy bien. Oye, bueno, básicamente nosotros hemos estado dedicados en el último tiempo a revisar el acontecer, y el acontecer nos encontramos con una cultura de la cancelación, nos encontramos con es que le he llamado yo Gestapo del pensamiento, porque tú expresas algún pensamiento que tú tienes por tu contexto cultural y saltan 5 o 6 guardias al lado. No, eso no se dice. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu sillón de psiquiatra a esta que yo considero una sociedad cada vez más patológica? Sí, cuando me invitaste y me contaste un poco sobre este tema, bueno, uno se empieza a preguntar en qué puedo aportar yo en algo como esto. Y voy a hacer un pequeño disclosure, digamos, en ese sentido. Yo diría que la psiquiatría, pudiendo hacerlo, no es la disciplina que puede encargarse de analizar cosas tan complejas como esta. Hay, yo creo que muchas más otras disciplinas que pudieran abordar el tema que tú me planteaste así en general, digamos. Y particularmente yo no soy experto en ninguno de estos temas de los que me estáis contando. Y por eso me tuve que poner un poco a bibliografiar un rato, a leer, y fue súper entretenido, así que te agradezco porque me metí en algo que no lo he pensado, lo he conversado ahí con algunos amigos, colegas y qué sé yo, pero no lo había visto como tan cercano. ¿Qué concluiste? Espérate, antes de que te diga eso, perdona. Soy medio ansioso. Sí, no, está bien. Pero la primera pregunta que se me hizo, y eso llama la atención y tiene que ver, y es sumamente atingente a lo que estabas tú diciendo recién. Cuando tú me dijiste vamos a hablar de la cancelación, yo dije, ¿cómo hablo de la cancelación sin ser cancelado, digamos? ¿Esto?
Sí. Sin cancelar a otros. Sí. Sin cancelar a los canceladores. Sí, es que, bueno, esa es la paranoia que produce este estilo que estamos teniendo en este minuto. En todo lo que estuve abordando, por decirlo así, me encontré con la sorpresa de que esto que parece que nos está molestando, hay una autora que después te voy a recomendar, que dice, algo huele mal aquí, algo no está oliendo bien en esto, a pesar de que ella convive, no solo eso, sino que además es no una activista, pero una pensadora de ciertas ideologías que son las que parece que están teniendo esta conducta, que es la conducta canceladora. Pero la sorpresa con la que me encontré es que este tema es mucho más antiguo en la actualidad del modus operandi, que es lo que yo pensaba. Yeah. O sea, esto parte, particularmente el concepto mismo en Estados Unidos, el 2010. Okay. Estamos hablando de hace 15 años. Sí. Entre el 2010 y el 2015, para ser exacto. ¿Ya? Y parte al alero de una estructura que son las redes sociales. Sí, obvio. Es ahí donde se crea este tema de la cancelación, ¿ya? Que va de la mano de un montón de otros conceptos que son tan rápidos como es la aparición de las redes sociales, ¿no? Claro. Como el woke up, de donde nace la palabra woke, que es el estar atento. Claro. Estar atento a cualquier cosa que pudiera herir una susceptibilidad mía o de un grupo determinado. Y se va volviendo extremadamente problemático en un inicio como para estas mismas figuras, por decirlo de alguna manera, de las redes sociales. Sí. O sea, ¿a quiénes cancelan primero? A los artistas, a los mismos los influencers, sí, claro. a los actores, pero nadie analizó el tema mucho, como dejamos pasar las cosas nosotros, Sí. en general. Pero a mí me gustaría hacer un punto, Jaime, en el sentido de que desde mi manera de ver las cosas y desde el aprendizaje que uno tiene por la vida, me da la sensación de que aquí hay una cuestión que no se toca, que si bien es cierto las redes sirven para todo esto porque todo el mundo hace muy pública su vida, y sobre todo los influencers, los artistas y todo lo demás, pero hay un tema que no se toca que tiene que ver con la crianza, siento yo, de el entender y creer desde chiquitito que lo que tú digas me vale madres, en el sentido de que hoy día estamos más pendientes y vivimos más preocupados de lo que van a decir de mí, lo que van a opinar de mí, y la verdad es que eso vale pongo. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay dos derivadas, diría yo. Una que tiene que ver con una cosa generacional. Está bien, eso sí que está bien estudiado, y se ha estudiado a propósito de este y otros temas, un poco las diferencias generacionales que existen entre los boomers, la generación de nuestros padres, la generación X, los que nacimos... Yo soy boomer. Tú eres boomer todavía, yo soy X. Y después la generación Z, y es particularmente esta la generación que se ha más estudiado, estigmatizado también en alguna medida, caricaturizado, como una generación altamente sensible. Sensible a aquellas cosas que son las mismas que a lo mejor otras generaciones consideran injustas o malas o de mal tono, digamos. Entonces ahí empieza a aparecer esto que le llaman la segunda ola de lo políticamente correcto. Esta hipersensibilidad que nace, como te digo, y ahí viene la segunda derivada, las redes sociales. Claro. Las redes sociales son un instrumento que nadie predijo, como dice un autor por ahí, Yuval Harari, como nadie predijo el Internet. Claro. Y las redes sociales tienen dentro del mismo Internet esta cosa de alta exposición y universalidad, pero inmediata, al segundo. Lo que tú decías, todos ponemos cosas de nosotros en él, de acuerdo, pero también podemos dejar de ponerlas porque nos vemos obligados a dejar de ponerlas porque alguien nos canceló. Claro. Y ahí aparece este tema, Sí. que viene del canceling americano, que es, yo cancelo un vuelo. Ya, yo no cancelo un vuelo, cancelo una persona en las redes sociales. Claro. ¿Qué hago? Le quito mi suscripción primero, llamo a otros a dejar de suscribirlo, y hay algunas personas que ganan dinero con esto, con los likes, y después vienen estos otros fenómenos como lo que aquí en América llamamos funa, allá le llaman la tormenta de mierda, que después se traslada en esas figuras sociales a el mundo laboral. Mira, yo quiero llevarte a lo que te estás refiriendo tú.
desde el sentido que yo siempre hice una crítica del programa. ¿Tú te acuerdas del programa que hacía el tío Emilio? Sí. En tu propia trampa. Sí, claro. Decía, claro, y perseguían a los delincuentes, a los criminales, estos delincuentes que hacían el cuento del tío. Entonces yo decía, pero ¿en qué minuto van a hablar de la ambición de esa persona que se creyó el cuento, que por pasar 200 lucas él iba a tener 5 millones de vuelta? Bueno, ahí de lo que tú estás hablando del vicariato que existe entre el abuso y el abusador, digamos. O sea, para que haya abuso tiene que haber un abusador, bueno, pero también tiene que haber un abusado que es susceptible a ese abuso. Y mucha gente que coloca cosas en sus redes sociales para esperar como víctima un consuelo, por ejemplo. Entonces, y si él no recibe el consuelo y recibe una crítica, se suicida, por poner un caso ejemplo extremo, sí. Un extremo, digamos, pero que se provocan ese tipo de... Bueno, es súper cierto eso, y también tiene que ver con las características de los que somos usuarios. No creo que deben haber pocas personas, probablemente boomers mayores que tú, mucho mayores que tú, que no usan las redes sociales. Todas las hemos usado, las conocemos, qué sé yo. Y obviamente que hay motivaciones psicológicas detrás del uso de estas redes sociales, más allá del entretenimiento, de la hora muerta en que ¿qué hago? Miro unos TikTok para ver aprobación, por ejemplo, una aprobación todo paterna aquello, que nos tuvo. Todo aquello. De hecho, por ahí alguna vez leí una tipología muy interesante que clasificaba las redes sociales que estaban de moda, que hoy día ya están dejando de estarlo. Mira, ahí te voy a contar otra cosa entretenida. En características, por decirlo así, o motivaciones psicológicas que hay detrás de ella. El Facebook es el del narcisismo, entre comillas, positivo o negativo. Todos tenemos una cuota narcisa. Sí. Mi fotito ahí en Foz de Iguazú. Claro. Con mi familia, que somos todos felices, cuando tengamos la embarrada por debajo da lo mismo, ¿no es cierto? El Instagram nace un poco de ahí, pero tiene toda esta onda comercial interesante de presentar un producto, comercializarlo rápido. El X, antiguo Twitter, es el de la discusión absoluta, del diálogo de sorbos, y ahí nacen los trolls, digamos. Y en su minuto del odio. Y del odio, exacto. Grosero el odio. Pero absoluto. Creo que el Musk, al comprar esto, le metió una serie de... Limitó la cosa. De límite a esa... Sí, pero ahí también hay algunas cosas políticas. Pero déjame terminar con la línea de lo que te decían antes, porque aquí viene lo interesante. A nadie como que le interesó mucho. Probablemente sí a algunos sociólogos que estudian redes sociales, toda esta cosa del canceling en Estados Unidos, cuando empieza el paso 2 del canceling. Y primero estaba este paso, como te digo yo, de hacer cancelación en las redes. Esta vez de muerte de red social. Pero después viene este otro periodo en que estos personajes X son cancelados en sus trabajos, o sea, los echan de un diario, no le cancelan un contrato de cine, le cancelan un contrato de teatro, y ahí empieza a ponerse un poquito más peluda la cosa. Claro. El problema es cuando entra en la academia. Ahí es cuando los académicos obviamente se preocupan. ¿Cómo entra en la academia? Entra en la cancelación de figuras que son o profesores o gente de los colleges y de las universidades norteamericanas. Claro. Y te da un paso recursivo mayor todavía. Se empiezan a cancelar contenidos por personas, por los autores de esos contenidos. Y esto ya es un fenómeno en Estados Unidos. Sí. Hay publicaciones que hablan de, no me acuerdo, pero tienen un ranking, cuántos autores de distintas épocas norteamericanos o clásicos han sido cancelados. Ponte tú, el año 2022 fueron 264 personajes. Y te puedo contar quiénes, pues si no son tan raros, o sea, te puedo para nombrar 2 o 3 nomás, pues, Mark Twain. Ernest Hemingway. Sí. Y Mark Twain Ovidio, Homero. ¿Cuál era el argumento de Mark Twain? Mark Twain, más que Mark Twain total, es Huckleberry Finn. El personaje aquel. Porque es un personaje que, o sea, porque ese libro, por ejemplo, utiliza una palabra que aquí en Chile la podemos decir sin que se nos cancele, pero los gringos la tienen casi proscrita, que es el nigger. Claro. Hay 260 nigger en todo el libro. Pero nadie considera, ponte tú, que Mark Twain fue un abolicionista, sí. Se casó con una mujer que era una de las primeras feministas de Estados Unidos, tuvo amigos que eran de raza afroamericana, no, pero había un contexto que se usaba el nigger, porque en ese tiempo se usaba el nigger. Que ahí empiezan las discusiones académicas. Primero no puedes,
o sea, según académicos, la primera discusión es, tú no puedes calificar a una persona, a un autor, sin contexto. Claro. Ese autor que escribió en una época que se usaba el libro. Pero esta generación, o la generación Z, o estos influencers, que son los que se dedican profesionalmente a cancelar, digamos, hay páginas de Twitter de personajes que están todas las semanas cancelando a alguien. Hay una que se llama ¿lo cancelamos o no? Ponte tú. Ellos buscan precisamente estas susceptibilidades, estas cosas ofensivas en el lenguaje. Después empieza en la conducta. En Géminis es cancelado porque era misógino, un amante de la cacería, amante de la pesca y de la guerra. Claro. Entonces eso hiere susceptibilidades por los movimientos sexistas, de género, Sí. etcétera, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Y así seguí. Imagínate que Homero está cancelado. Claro. Porque la figura de Penélope que espera a Homero durante no sé cuántas décadas, digamos, es una figura absolutamente sexista, digamos. Claro. Entonces, ahí es cuando empiezan los autores, los que leí, a preocuparse de esto. Ahora te llevo de nuevo a tu plano psiquiatra, Uh-huh. porque es lo que me sugiere esta conducta, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy consumiendo un libro de un autor, si yo compro tus cuentos por lo que tú me cuentas en el cuento y que me parece atractivo y que me gusta, pero después yo conozco a la persona y resulta que quiere, qué sé yo, xenófobo. Uh-huh. ¡Ah, no, este gallo! O sea, la conducta mía ahí no es una conducta racional, no es una conducta que se adscriba a un proceso cognitivo que determine, o sea, separo lo que él escribe y lo que él es. No me interesa lo que él es, porque a Pablo Neruda lo cancelaron en este país porque, Sí, porque pero poco. abandonó a la hija. De acuerdo, pero poco. Poco Sí. para lo que pudo haber sido, digamos, porque tiene dos grandes yayas. Este tema del abandono, entre comillas, de esa hija que tenía una enfermedad con microcefalia, y el tema de la violación, o comillas violación, que él mismo describe en sus memorias. Claro. Sí, es que ahí empiezan los argumentos de la academia. Porque la academia dice, bueno, uno no podemos calificar un escrito, separándolo incluso del autor, Pero sin entender el contexto. Pero déjame llevarte al punto que a mí me preocupa en el sentido de que ese tipo, lo voy a decir de manera grosera y me van a cancelar por esto, ese tipo es un enfermo, el que hace ese tipo de cancelación, o sea, porque no entiende el contexto, porque no entiende que me estoy refiriendo a la literatura del tipo, no me estoy refiriendo al tipo, por ejemplo. Te voy a contar una de las anécdotas que leí. En la Universidad de Columbia, o en un college en Columbia, no estoy 100% seguro de lo que te estoy contando, pero los padres de estudiantes, y ahí te voy a contar un poco también de la tipología de estos padres de estudiantes de la generación Z, le escriben al director de la universidad para que elimine efectivamente a Homero. Y es porque no quieren que esta lectura les hiera a estos tan sensibles personajes que son los alumnos. Y él contesta, después de un tiempo, que sí, que lo va a proscribir el libro porque el cliente son los alumnos. Es el poder del negocio. El poder del negocio y el poder, ahí entra toda otra cantidad de cosas, porque ¿qué me va a pasar a mí, digamos? Porque Claro, sí. si no lo cancelo y lo defiendo, bueno, se me van a cancelar a mí, obviamente. Claro. Entonces, lo que tú decís es súper importante porque, a ver, sería súper, y yo sé que lo estás haciendo de una manera categoresca en tu lenguaje, calificar de enfermo algo que es una tendencia. Y es una tendencia que tiene que ver con esta generación Z, que tiene padres helicópteros. Estos padres que somos nosotros, la generación X, o a lo mejor algunos boomers más tarde, Claro. que están hipervigilando que sus hijos no sufran ningún daño, porque fuimos muy dañados. Sí. Entonces no queremos que en la educación ellos tengan que recibir nada que... Ahora, todo esto, y ahí empiezan las disquisiciones. La cancelación no tiene color político. Si hay un porcentaje. En Estados Unidos, la mayor parte de la cancelación que se ha ocurrido en todo tiempo fluctúa en un 80-60, entre el 60 y el 80% de izquierda. Claro. Gente de izquierda que cancela. Y los republicanos se comen el otro 20 o 30%, porque también ellos, por ejemplo, han cancelado libros que hablan de teorías del racismo, del antirracismo extremo, digamos, que son, entonces yo no quiero que lo tengan, o de teorías de género.
No quiero que mis hijos aprendan cosas que no quiero que aprendan de la sexualidad. Esa es una problemática fuerte hoy día. Muy potente. Muy potente. Muy potente. Pero nos encontramos en ese caso, que también aquí lo tenía en la pauta, que tiene que ver con... se provoca en el lenguaje y en la identificación y la identidad. Hay como, según mi manera de ver, hay una problemática hoy día en el tema ese. Los alumnos, cuando yo les hacía clase de identidad corporativa, entonces trabajábamos la imagen corporativa y la identidad corporativa. ¿De dónde venía eso? De la propia actuación humana en su descripción. O sea, yo identifico lo que tú vistes como identidad. O sea, la identidad es tuya, ¿no? Pero la identificación es mía. Tú puedes tener tu identidad, pero definitivamente el que va a interpretar esa identidad soy yo, de acuerdo a mis conceptos culturales. Sí, hay una frase con la que parte uno de los libros que estuve leyendo de este tema, que es el libro sobre el canceling en Estados Unidos, que parte con un epígrame cortito que dice el dueño de las calificaciones o descalificaciones es el que descalifica, digamos, Obvio. no el calificado. Claro. Entonces, bueno, es que ahí uno empieza a pensar, y eso es lo que me ha hecho este ejercicio, el cacho en que me metiste, digamos. Empieza a pensar, digamos, qué es esto peculiar que nos ha estado sucediendo, porque nos está sucediendo. Y ahí es cuando me acuerdo de esta autora que te mencionaba delante, que ahora te la voy a llamar, sí, que te la voy a recomendar ahora, que es, yo creo que uno de los columnistas que yo he leído en los últimos años aquí en Chile más lúcida, francamente lo sé, que es la Constanza Michelson. Ella escribe, es columnista bueno, tiene sus propias redes, pero además es columnista del The Clinic, ¿ya? Ella es psicoanalista, ella es psicóloga, por lo tanto psicoanalista y además escritora. Ha escrito varios libros en que recopila algunas de estas cosas y habla de otros temas y sobre todo centrado en la realidad nacional desde hace un buen rato. Ella fue primero una de las primeras que hizo luces sobre la violencia de la crisis del 19, ¿ya? Y empezó a hablar de cuáles eran las condiciones psicológicas, tanto sociales como individuales, que nos fueron metiendo en esa escalada, entre comillas. Y es la primera que le escuché este concepto que decía, algo huele mal aquí. Cuando hablamos de estos movimientos de identidades. Claro. Y está claro que en esta generación también, pero también en el mundo hoy en día, no solo nos cruza la generación, nos cruza a todos, el tema de las múltiples identidades que se han sentido vulneradas históricamente por la cultura occidental, son las que han tomado las banderas de lucha y que están en contenido detrás del canceling. O sea, si tú miras, uno no podría a lo mejor empatizar con esas deudas, con esas necesidades, ¿no es cierto? Uno no podría decir, es mentira que la mujer ha sido maltratada o tratada de manera menoscabada durante la historia humana. Absolutamente cierto que sí es. Claro, pero y te interrumpo en eso. Existe esa cuestión, esa como deuda histórica, el maltrato histórico. Yo tengo un caso personal, hay una cancelación que me hacen, porque yo normalmente veo el género como el hombre, la mujer, que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, y que no tienen que haber, para mi gusto, diferencias de pena. Y esto a propósito de un jugador argentino que en la ciudad de Salta le pegó un combo hace 4 años a una mujer árbitro y le cayeron las penas del infierno. Entonces no me parece. O sea, si el tipo le pega a un perro, le pega a una mujer, le pega a un cura, le pega a quien sea, eso es violencia y eso se debe castigar por igual, la violencia. Entonces, no, pero es que tú te estás pasando por cierta parte, es la cosa histórica, así que no te hablo más. Ya no podemos tener la misma relación porque tú piensas distinto. Ahí tengo una cancelación. Te apostaría que esa persona que te canceló pertenece a esta generación que te digo yo, que es extremadamente... 24 años. Sí, pues, está dentro de la Z todavía. Sí. Es altamente sensible a estos temas y uno, a ver, desde el discurso incluso políticamente correcto de uno no puede decir que no, que bueno que sean sensibles a estos temas, que nosotros nos hicimos los tontos, digamos. Claro. ¿No es cierto? No nos hemos olvidado. Claro. ¿No? Ahora, observando el contexto de todo lo que tú me contaste, uno puede opinar distinto o igual a ti. Claro.
te voy a poner un ejemplo, porque el otro día lo escuché en el programa, pero lo voy a descontextualizar para terminar con los sesgos. ¿En el programa con la Sí, Paulina? el programa con la Paulina Mañere, cuando hablabas del carabinero este que no fue condenado. Ajá. Ya, pues, lo voy a llevar al fútbol. ¿Eres futbolero o no? Un poco, fue más del tenis yo. Ya, bueno, pero te lo voy a llevar al fútbol. Ya, me imagino que viste los partidos de la Copa América. ¿De Chile? No los viste. Ya, ¿no viste la noticia siquiera cuando salta el argentino, le pone un codazo a un chileno y hubo una revisión del VAR que dijo que no había nada, o que ni siquiera no hubo revisión del VAR? No hubo revisión, no fue una revisión, Ya. de eso me acuerdo. Ya, yo vi la imagen, algunos auditores a lo mejor la vieron, ¿no es cierto? Y hay una imagen en que se muestra cómo el argentino abre los brazos, inmediatamente el chileno se ve que se contacta con ese hombre a una velocidad, fuerza, los físicos podrían describirlo mejor, digamos, y el tipo cae y no se cobró penal. Y el partido habría cambiado absolutamente si hubiese habido ese penal, a lo mejor no. Ah, qué plata, se De quedó acuerdo. para afuera. Los argentinos, inmediatamente, incluidos algunos argentinos que viven en Chile, como el Marcelo Bartichotto, digamos, dijeron que que nosotros estamos todo el tiempo pensando mal de los argentinos. Ya. Porque ahí se elaboró todo un movimiento mundial, digamos, contra la Argentina y sus trampas, los españoles, los mexicanos, todo el mundo hablaron de la mano de Dios. la FIFA. La FIFA está detrás de esto. Ya. Ya. Pero, desconsiderando eso, poniendo los puros involucrados, chilenos y argentinos, el 99,9% de los chilenos futboleros dicen que hubo penal. Y el 99,9% de los argentinos dicen que no hubo penal. En masa, ¿cuántos chilenos somos? ¿Cuál es la población chilena? 19 millones. Ya. ¿Y en masa cuántos argentinos hay? No sé, ¿cuántos argentinos serán? En Buenos Aires son 30. Imagínate, bueno, pongámosle que 100. Claro, Lo normal estadístico es que no fue penal entonces. claro. Exactamente. ¿Quién tiene la razón? El VAR. El que no miraron. Claro, ellos deberían, están para eso, ¿no? Sí, pues. Están para eso. Pero no, o sea, y por eso se crearon, digamos. Sí. Ahí está la pequeña Sí. discusión, digamos. Es la percepción. Ya vamos a ir sobre el tema de la percepción, la autopercepción, la propiacepción que tiene que ver con todo esto que estábamos conversando. Pero quiero volver un poco sobre esto del tema de los multigéneros. Y nos enfrentamos a situaciones como son súper complicadas que siento yo que le están dando, por ejemplo, unas hormonas bloqueadoras del desarrollo de la adolescencia a aquellos adolescentes, niños de 4 años, que tienen algún comportamiento en que no se reflejan en el sexo que les fue asignado por la biología. Estoy tratando de usar las palabras que usa toda esta gente que habla de todo esto todo el tiempo, y hacen que sus hijos de 4 y 5 años les empiecen a dar estos bloqueadores, estas hormonas bloqueadoras, y que han descubierto que al final les estaban provocando unos problemas serios. Entonces, ¿qué nos pasó, señor psiquiatra? ¿Qué nos pasó de cuando estamos a los 4 años, cuando un cabro chico no sabe prepararse la papa, no sabe prepararse el desayuno, preguntándole si se siente hombre o mujer? Mira, voy a ir un poquito más atrás. Quiero, a ver. La medicina, como tal, es una disciplina cuya principal función ha sido toda la vida el mejorar a las personas de la enfermedad, ¿no es cierto? Y cuando no se le puede mejorar de una determinada enfermedad, al menos disminuir el dolor. Y si no se puede, ser compasiva con el que va a morir, ¿no es cierto? Pero también la medicina tiene otros usos hoy en día. O sea, no está dentro de esos mismos parámetros del dolor, a menos que uno fuera sumamente rebuscado, por ejemplo, la medicina estética, por decirlo de alguna manera, o la medicina deportiva, lo que define qué es lo que la medicina hace, como todas las disciplinas, es la cultura. Y estamos en una etapa cultural en que estos temas son súper potentes. Claro, claro. El problema es que la medicina debe tener los cojones de decir, ok, tengo que participar en esto porque no me puedo excluir, digamos, ¿no es cierto? Pero tengo que participar aportando información sobre lo que es realmente correcto hacer según la ciencia. ¿De acuerdo? Y ese límite está poco definido y probablemente va a ser fruto de grandes discusiones en mucho tiempo más, digamos. ¿Ya? Con esto quiero además hacer una cápita, que aquí esto me lo han preguntado 200 amigos por WhatsApp, grupos, los compañeros de colegio. Las hormonas
retardadoras o bloqueadoras de el desarrollo sexual tienen un uso correcto, voy a eliminar la palabra correcto, tienen un primer uso, una primera indicación que no tiene que ver con el tema de género. Y que ¿Cómo sería eso? Te explico. Es la menarca precoz. Por una razón que se ha estado estudiando, hay varias teorías, hubo alguna epidemia, o hay una especie de epidemia, por decirlo así, de niñitas que empezaban a desarrollarse antes. ¿Te acordáis que en alguna época estuvo el tema de las hormonas de los pollos, que ya se eliminaron? Bueno, hace poco hubo incluso... Que no es solo eso, sino que empiezan a menstruar a los 7, 8 años, y eso sí es dañino para su salud en términos de que primero no van a tener la talla que debieran tener genéticamente dispuesta, van a tener menopausia precoz. La menopausia precoz trae problemas cardiológicos, cognitivos, depresión, en fin, millones de cosas, ¿no es cierto? Entonces, para ese uso es que, entre comillas, se inventaron los retardadores. Claro. Y está bien que las sigan usando. O sea, yo no sé si a propósito de la cancelación de este tema van a dejar de usar en esto. Capaz. Y capaz que pase. Probable. Y eso sería un daño deleterio a un tratamiento que sí sirve, porque tú detienes a esa niña que va a menstruar a los 8 años y la haces menstruar a los 11 y le evitaste un montón de problemas a esa niña de salud. Claro. Ya. Y de salud mental. También. Porque me imagino que para una chiquitita sangrar a los 7... O sea, tener menstruación tiene una montonera de implicancias. Esa va a ser una niña que, además de solo ser menstruante precoz a su edad, va a ser adolescente más temprano. Claro. ¿De acuerdo? Y eso puede generar disonancias. Pues, ¿no? Yo estoy rodeada de niñitas que están jugando con muñecas y yo estoy pensando en otras cosas porque bueno, da lo mismo eso. Pero después viene esta otra derivada, que es la derivada de bloquear con el objetivo de las personas que lo inventaron de darle tiempo a la reflexión a ese ser humano que tiene disforia de género para que decida qué quiere ser. ¿Ok? Y tampoco ahí hay acuerdos respecto a los límites de edad para hacer esto. Tú decías a los 4 años. Yo no sé si en Chile han ocurrido casos tan extremos, pero sí la ley lo permite desde los 3 años. Creo que sí. Lo escuché a un comentarista en la radio. Puede ser. Sí. Entonces es un tema en revisión. De hecho, es un tema que ahora generó una comisión de expertos. Sí, exactamente. Hay una comisión. Y la medicina no está todavía en acuerdo. A todo esto nació también, es importado, digamos, porque hubo una investigadora en Inglaterra que empezó a investigar este tema y los ingleses prohibieron absolutamente este tratamiento como salud pública. ¿Ya? Por considerar que habían cosas que eran abusos. Ellos fueron los que dispararon toda esta... Ellos dispararon. Y después fue una periodista nacional también, creo que de la Biobío, o publicó en la Biobío el reportaje a propósito de esto, de la realidad que está ocurriendo en Chile. Sí, exactamente. De hecho, yo escuché a Tomás hablar de estos niños de 4 años que están siendo sometidos a estos tratamientos hormonales. Y nos quedamos en estas cosas multigénero que hablamos hoy día. Y nos aparecen, y esto tiene que ver, insisto, con la percepción, en el sentido de que se perciben. Entonces, vi el otro día, hace poco, comentaba con uno de los invitados, no me acuerdo con cuál, vi hace poco un TikTok, un tipo que decía yo soy transespecie. Entonces, hay un minuto que uno dice, ya, y después ve, por ejemplo, a un señor que llega a ser, me van a perdonar la palabra, pero llega a ser... desquiciante verlo con unos moñitos porque él se percibe como una niña de 9 años. Entonces, ya, en un momento, yo soy súper tolerante, yo tengo una hija lesbiana de toda la vida, no tengo problemas, tengo amigos gay, no tengo drama con ese cuento, absolutamente ninguno, pero el tema es que ya corte el agua. Porque, ¿qué es lo que pasa? Déjame explicarte esto. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan y me preguntan a mí, oye Alex, ¿tú tenés problemas? Porque tengo amigas que son actrices trans. Entonces, ¿tú tienes problemas? No es que tenga problemas, es que para mí, ella, que es adorable, que la estimo mucho, sigue siendo una ella con algo de él. Llámese próstata, llámese pene, como quieras llamarle. Sigue siendo, en mi percepción. Entonces tú me puedes decir, mira, yo me percibo un árbol. Y yo te decir, ok, percíbete como queráis. Pero yo jamás te voy a percibir como un árbol. Mira, es que aquí empiezan las preguntas, porque yo creo que en esto hay cosas en común. Con el primer tema que estábamos tratando, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué cancelan?
¿O por qué cancelamos para que nos incluyamos en esto? Sí, obvio. Sí, ¿No es cierto? Somos seres humanos. ¿no es Uno cierto? cancela. Porque tenemos una cuestión que tiene que ver con el juicio. Ya, de acuerdo. ¿Por hacemos juicios qué hay continuos. seres humanos que quieren ser distintos de lo que la biología les impuso? O si la biología les impone otra cosa, está cancelado investigar qué es eso, porque sería patologizar algo que no es patología. ¿Por qué? O sea, te lo planteo en el siguiente término. Y aquí es cuando lo que te decía antes, que uno no es, o sea, yo por lo menos no me siento autoridad para hablar de este tema. Si tú empezás a observar la historia humana, ¿cuántos estilos de vida distintos hemos tenido desde hace 170.000 años, o 180 o 200.000 años que tiene la especie? Muchos. Todos los que te puedas imaginar. Todos los que se pueden. O sea, incluso me acuerdo de un libro extraordinario que leí alguna vez de una antropóloga que descubrió una tribu en que había una perfecta inversión de los roles masculino-femeninos, pero perfecta. Los hombres se acicalaban, hacían las labores de la casa, seducían, y las mujeres cazaban, eran violentas, pero era perfecta, o sea, y no había ninguna intervención externa que los volvió así, sino que habían, a través de años de evolución de su cultura, Claro. devenido en eso. El contexto, claro. Entonces, ahí está uno de los primeros temas. Ah. El ser humano es cultural. Conozco algunas que siguieron en esa cultura. Hasta el día de hoy. El ser humano es eminentemente cultural. Somos en la medida de nuestro contexto, como tú lo has llamado, pero el gran contexto humano es la cultura. Claro, Que somos. claro. Y estamos en una época en que estos temas culturalmente están, con miedo a la cancelación, absolutamente de moda. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hace 3-4 días vimos Es cuestión los Juegos Olímpicos. Sí. Y la inauguración de los Juegos Olímpicos, que tuvo un no sé cómo se llama eso en televisión, un espacio-tiempo Sí. alto para rendir honores o dejar participar a estas minorías. Sí, Que sí, son- fueron súper inclusivos. Sí, de acuerdo. Me parece súper bien. Sí, de acuerdo, pero se han ganado una polémica tremenda, Pero es que digamos. ahí es donde yo voy y me atrevo a ser sarcástico y tratar de enfermo a la gente que, por ejemplo, tomando uno de los escenarios, los gallos, los franceses se pasaron 6 kilómetros, dominaron, convirtieron a París en todo el centro en un show, en un escenario televisivo, con una sincronía pero fantástica, donde participaron todo el mundo. Me pareció genial. Y hay una escena donde los trans imitan la postura de los apóstoles en la última cena de El Da cuadro Vinci. de la última cena de Da Vinci, sí. Y empecé a leer comentarios como: ay, que Diosito los va a castigar, estas van a ser las peores olimpiadas de la historia. Oye, weón, es un cuadro pintado en 1498. Sí, de acuerdo. ¿Me caché, no? Sí, pero Y le atribuyen- pero otras que son más interesantes por a ver. Ah, tú dices que la mía no era interesante. No, la de este personaje que lo estaba criticando desde la creencia, sí. que también es una definición cultural de él, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Él puede haberse sentido ofendido porque es un católico y la última cena. Pero la pintaron en 1500. Sí, pero es la imagen gráfica, tú sabes el poder de la imagen, ¿no es Sí, cierto? sí, De él. claro. Ese es una más interesante todavía, que decía, bueno, ¿por qué no hicieron alguna representación sobre los musulmanes, digamos? ¿Por qué no fueron más valientes todavía y representaron a los musulmanes? Porque, o sea, ¿cuál es el...? Sí, Y uno claro. dice, bueno, de acuerdo, en Francia están llenos de musulmanes por un Sí, lado, no. y por otro lado, con todas las álgidas relaciones entre Occidente y el mundo musulmán, o sea, se ganan, no sé, pues, un atentado en poquito tiempo más, digamos. Claro. Entonces, no- O sea, en la Olimpiada se es- lo ganan. incluso. Entonces tú, Sí. o sea, de acuerdo, pero esto es parte de lo que somos, pues. Pero somos tan penca. A ver, cuando tú me planteaste los reparos a la cancelación desde el mundo ya más académico, los filósofos, por ejemplo, ¿qué dicen de la cancelación? Dicen, entre otras cosas, que es una conducta que con la cara y las buenas intenciones de ser inclusiva excluye, vale decir, empieza a mermar o a dañar en nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a libre expresión. Por ejemplo. Por ejemplo, el derecho a la dignidad.
por ejemplo, el derecho a la salud, gente que se ha enfermado, gente que se suicidó por estos procesos. Hay una historia que es una de las que leí que más me impresionó. Había una chiquilla norteamericana tipo, rubia por supuesto, heterosis como dicen los grupos, ¿sí? Que a los 16 años, como cualquier chiquilla, conozco alguna porque tengo conocidos, no familia, pero casi familia en Estados Unidos, saca su licencia de conducir. ¿Ya? Entonces levanta un post en que dice no sé cómo se dice, ya ni siquiera conozco, una imagen en una red social diciendo: miren lo que conseguí, cabrones, pero en inglés. Y el uso de cabrones fue sumamente poco asertivo. Dice en inglés niggers. ¿Ok? Alguien del grupito de estos amigos, porque esa publicación después desapareció, grabó esa publicación. Sucede que esta niña 2 años después ingresa a una universidad importante de Estados Unidos. La competencia va a entrar a la universidad. Si aquí en Chile es pequeña, allá es múltiple. Peor. Sí. A una muy buena universidad, muy buena carrera, se inscribe, y uno de los que grabó mantuvo esa información durante 2 años y la levantó en ese momento. Y esta chica, por supuesto, fue cancelada su matrícula. Ese que la canceló, por lo que entiendo, era un amigo de ella. Despechado. Afroamericano. Que consideró que no era justo que una blanca que privilegiada entrara a esa carrera con todos sus privilegios que él no había podido conseguir, porque él no pudo entrar a esa misma carrera o a esa misma universidad o a algo equivalente. Sí. Un despecho. ¿Qué hay detrás de eso? Ahora, entendiendo el tema de esta chica, es divertido porque lo mismo, yo veo mucho stand-up comedy. Y los negros, ellos se ríen en su stand-up de que lo encuentran tan divertido que esto que al blanco le prohíban decirle negro cuando ellos mismos se tratan de niggers. Sí, entonces incluso había uno muy divertido, yo lo encuentro divertido, la cosa que yo encuentro divertida, el resto no lo encuentro divertida. Hay uno que dice que le puso al perro, a la mascota, nigger. Entonces salía al Central Park. Bueno, mira, ahí hay una deriva. Eso se llama, o sea, al revés, se llama, que es uno de los motivos de cancelación. Hay una lista larga de cancelación. De esto es lo que llaman ellos las microagresiones. Sí. Es un concepto ya esto, digamos, las microagresiones. Una de esas es el lenguaje racista. Pero hay otra que se llama apropiación cultural. Hay una autora norteamericana, en este momento se me va el nombre, que escribió un libro bestseller sobre una niña mexicana o una familia mexicana que llega a Estados Unidos. El libro, ventas totales. Entre las cosas que ella dijo es que ella tenía origen mexicano. La embarró porque en realidad tenía origen latino, pero un abuelo, un bisabuelo, no sé qué, inmediatamente se fueron encima de ella y la cancelaron porque se estaba apropiando culturalmente de algo que no era así. Y ella estaba escribiendo ficción. No estaba escribiendo su autobiografía, era una ficción, una novela. Es desesperante. Yo te digo, en mi poca paciencia que tengo con esto, soy Mafalda diciendo paren el mundo, que te quiero bajar, porque tienen tal zorra. Es que ya sí, montones de cosas. Probablemente el gran tema en Estados Unidos inicial fue lo que llaman ellos el racismo sistémico. Es decir, si bien la guerra de la secesión y la abolición de la esclavitud y todo cambió a ese país, pero no lo cambió lo suficientemente para que desapareciera el racismo, y es un tema que no está resuelto hoy día. Y de tanto en tanto tuve noticias donde hay agresiones de policías blancos a negros que son francamente al límite o definitivamente un acto racista que enciende el asunto. Y por otro lado está el tema de que no es solo queremos ser iguales, los woke negros, ¿ya? Queremos una reparación. Claro, viene la cosa histórica. O queremos algo que se llama venganza. ¿Qué tiene que ver con la reparación? Porque al final está todo atado con ese sentimiento que va generando. Mira, yo traté y debo decir pero, que... ¿eso no te suena a ti, por ejemplo, a temas que nos han pasado aquí en Chile hace poco? Sí, sí. Y siguen estando. Y pasan adentro de la familia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo traté con mi hija más chica, que es mi regalona. Eso que el papá que dicen que no existen los hijos regalones. Yo sí tengo una hija regalona, es la más chiquita.
Y yo traté por muchos medios de que ella no se hiciera cargo de lo que los otros dijeron de ella. Y es tan difícil. Yo, por ejemplo, a mí me importa un bledo lo que puedan decir de mí, lo que puedan opinar. No es tema, no me afecta. Mira, qué bonito tema, vamos a entrar en otro tema entonces. Sí. Tengo libertad para decirte. Por supuesto. Te voy a recomendar un extraordinario, no sé si extraordinario, pero un muy buen documental de un documentalista noruego, ¿ya? Que se llama Lavado de Cerebro. Creo haberlo visto. ¿Crees haberlo visto? Bueno, Yo soy fanático de los bueno, documentales. este documental ahora está en YouTube nomás, creo. No sé si está en alguna plataforma. Lavado de cerebro. Lavado de Cerebro, ¿ya? Este documental, a propósito de lo que tú decías, este era un comediante. Bueno, el tipo tenía una profesión, no recuerdo cuál, parece que no necesariamente del mundo de las ciencias sociales, era comediante y de repente en esto de las comedias, los stand-up, empieza a observar cosas que le llaman la atención de esa sociedad. La sociedad noruega. Estamos hablando del 2010. En el 2010, y te voy a contar un ejemplo de uno de los documentales, que son como 7. En el 2010, Noruega se preciaba de ser el país con menos violencia de género y diferencias de género. Claro. Es un país que era absolutamente justo en términos de género. Las mujeres ganaban exactamente lo mismo y el acceso al trabajo era exactamente igual para todos. Y no necesitaban una ley para que ganaran lo mismo. No, ¿verdad? o sea, pero había habido una estructura, que era la estructura socialdemócrata, que para algunos es como el paraíso, ¿no es cierto? Claro. Pero él observó lo siguiente, digamos, que es una observación bastante simple, que habían profesiones, por ejemplo, enfermería, en que el 95% de los seres humanos que trabajaban en enfermería eran mujeres. Y en las ingenierías, la ingeniería civil, la construcción, la ingeniería dura, estaba totalmente invertido el porcentaje. Claro. Había un 95% de hombres y había un 5% de mujeres. Entonces él, con la misma estructura de todos los documentales, dice, bueno, ok, hablemos con los expertos de Noruega, que son todas personas, ONGs, el gobierno, de una determinada manera de ver el mundo, ¿ya? Que es la socialdemócrata, si tú querís, bueno, que es el sociólogo y todo. Y la explicación un poco más elaborada que consiguió a este fenómeno fue que estas personas eran frutos de generaciones que todavía no se liberaban de estos patrones patriarcales, masculino heteronormativos. Y que por lo tanto, generaciones más, lo que deberíamos ver es que las mujeres sean 50-50 ingenieros y 50-50... También habla él con los involucrados. Yeah. Y habla con las enfermeras. Con estas mujeres enfermeras que probablemente son una generación heteronormada todavía, como dicen ellos, en este... Pero ellas les dicen, no, si no tengo ningún interés por trabajar en la cuestión. A mí me gusta el trabajo en el contacto social, en ayudar a otros. Bueno, ¿qué pasó? Dice este hombre. Y él se va al otro lado del mundo, al otro lado de Occidente, donde están Estados Unidos, Inglaterra, estudios de la biología respecto al tema. Y vuelve, de hecho, con información mucha, que habla de que los hombres y las mujeres no somos iguales. Claro. Te voy a contar un ejemplo. Sí. Hay unos estudios que se hacen en bebés recién nacidos, que no tienen ninguna socialización de por medio. Colocan un bebé frente a dos imágenes o dos cosas, dos objetos. Una muñeca y un objeto mecánico, como le llaman, un juguete mecánico, un autito. Y registran la atención que prestan esos bebés que ven a los recién nacidos a los 20 centímetros. Claro. Y la mayoría de los nacidos hombres, machos, observan el objeto mecánico y la mayoría de las mujeres observan la muñeca, Claro. la cara. Entonces él vuelve con esa información a hablar de nuevo con los expertos de allá, que ningunean toda esa información. Eso es mentira, sí. Los seres humanos somos todos iguales, hombre y mujer no tenemos ninguna diferencia. De nuevo lo mismo. La cultura nos está metiendo en cosas sin que los mismos que estamos involucrados en la cultura, que a lo mejor estamos metidos en las ciencias, seamos capaces de dialogar y decir, oye, pero si esto que tú me estás contando, claro, nace de la sociología, una ciencia social, pero yo tengo esta otra información, pues no puedo. Estoy cancelado porque lo correcto en esa sociedad socialdemócrata son estas ciencias. Y ahí hay una suerte de cancelación a el pensamiento, a la razón. ¿Cachai? Así él explora temas como el desempeño escolar. ¿Es genético o es solo la familia?
y te encontrás con sorpresa. Claro. La violencia, la homosexualidad, hay como 7. Es súper interesante. Sobre todo porque es el epítome de lo que para muchos en este país es como el paraíso. Sí. Para ir avanzando en estos temas, que no quiero que se me quede nada en el tintero, volver sobre el tema de la percepción. Yo tengo una forma de mirar las cosas que entiendo de que la percepción es la base estricta sobre el cómo yo leo neuronalmente el mundo. O sea, para mí todo ocurre en mi interior, en mis neuronas, que reciben estímulos de distinto tipo. Por ejemplo, tú estás recibiendo el aire que yo emito al producir esta vibración de las cuerdas con el aire, tú eso es lo que recibes, no es que exista el sonido, sino que hay una neurona que lo interpreta como tal, hay una neurona que interpreta. Por lo tanto, la visión que yo voy a tener del universo, la visión que yo voy a tener de mi realidad va a ser totalmente distinta a la de los otros. Y estoy leyendo este libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas?, que lo escribió un psicólogo. ¿Por qué creemos en tantas mierdas? Y que aquí presentan un estudio de la Ipsos Mori, que dice que es una enorme encuesta de opinión pública, que trata de medir las percepciones de la sociedad sobre diversos temas. Y dice que todos percibimos pésimo. Porque, por ejemplo, pone 2 ejemplos acá. Dice, la mayoría de los ciudadanos en diferentes países consideran que la inmigración está en un torno al 28%. Pero que en realidad es nada más que un 12% de la inmigración. Después dice que, por ejemplo, otra cosa, que nosotros creemos que los jóvenes tienen relaciones sexuales 20 veces al mes, cuando la realidad es que solo son unas 5 veces la media. Entonces, te habla de que tenemos un problema de estar, y estamos equivocados en todo porque nuestra percepción es la que se autoengaña en el fondo. Y en este sentido siento yo que la gran problemática que tenemos hoy día en la comunicación es que quiero establecer que lo que yo percibo es lo que tienes que percibir tú. A la fuerza. Sí, es que ahí viene una derivada de lo que yo te decía delante. Pues, ¿por qué el ser humano cancela? Y ahí me puse a pensar un poco en la historia. Pues, ¿es la primera vez en la historia que cancelamos? No. ¿O censuramos? ¿O hacemos ostracista a alguien? En absoluto. No. Y te puedo contar, yo creo que tú conocí 10 ejemplos más. Sí. O sea, partiendo por Sócrates. Sí. Se tiene que tomar la cicuta porque el Estado no está de acuerdo con lo que él plantea. Exactamente. Entonces, los medios que se evolucionan, se desarrollan tecnológicamente, nos convierten en esclavos de ellos y no al revés. Entonces, eso ha permitido también una publicación mayor de las cancelaciones. Tú acabáis de decir algo que tiene que ver con uno de los algoritmos de este hardware, que es el cerebro humano, que es la humanidad, digamos, que es súper potente. Nosotros somos en la medida de nuestro contexto, claro, ¿no es cierto? Claro. El ser humano es un animal, que uno de los grandes desarrollos que tiene a nivel cerebral es esto de percibir, pero no solo percibir el entorno. La percepción más centrada o más fundamental es percibir al otro, al par. Entonces, esa percepción del par va definiendo identidad. No somos solos. El anacoreta es una excepción. Todos vivimos en sociedad y en la medida que percibimos al otro, nos desarrollamos psicológicamente y nos relacionamos. Y es imposible salir de ahí. No se puede. Por eso es que, entre comillas, el castigo de la cancelación, la muerte social, es tan potente, digamos. Sí. Yo te decía antes, en la historia ha habido cancelación todo el tiempo. Sí. La Noel Neumann, que habla de la espiral del silencio, una de las bases de la espiral del silencio es que no me vayan a dejar fuera. Pero aquí hay una cosa interesante, El tema es, ¿qué nos ha cancelado? ¿Cuáles son las temáticas que nos cancelan? Te voy a poner un ejemplo, porque aquí está el kick del asunto, porque escuchaba el otro día también de este cuento un español, un filósofo español que decía, bueno, que la cancelación la podamos condenar desde la academia, desde la filosofía, porque definitivamente vulnera al ser humano, no quiere decir que los temas por los que se cancela no sean importantes. Claro. ¿Ok? Ya. Un ejemplo que es súper decidor, que es el de una secta, que por allá por el año entre el 0 y el 200 era proscrita, y fue perseguida, y tenía todo el derecho de sentirse vulnerada, asesinado, echado. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Me imagino. Los cristianos, ¿no es cierto?
Bueno, en un determinado año, en el Imperio Romano, a un emperador se le ocurre decir que es la religión oficial. Constantino. ¿Qué pasó con esa secta? Se transformó en una institución, se transformó en un dogma, se transformó en un guiador del desarrollo cultural de todo Occidente, pero no cometió cancelación. Al tiro me voy a saltar, como saltaría cualquiera, con la información de, bueno, y la Inquisición. Mucho antes de la Inquisición. Hay un librito que leí hace unos años atrás de una investigadora muy interesante, en que habla de cómo los primeros cristianos, algunos subgrupos de cristianos, acabaron con la cultura helénica. En el año 400 asesinaron a la última matemática que vivía en Damasco. Sí. Acabaron con las estatuas, esas imágenes que vimos hace no muchos años atrás de los musulmanes entrando en un templo griego, rompiendo, es exactamente lo mismo que hicieron muchos cristianos en esa época. Y los valdenses antes de la Inquisición también desaparecieron. Sí. Bueno, ¿por qué el ser humano hace eso? ¿Sí? Esa es una buena pregunta. Ahora, fíjate que mira, tú planteas una cuestión que a mí me provoca inquietud, que tiene que ver con cómo presentamos y cómo contamos los hechos históricos. Mira, ¿para dónde voy a ir a otro lado? Que lo dije en el programa con la Paulina y aprovecho de extenderme contigo en esto. En el sentido, por ejemplo, yo no tengo ninguna bronca con Hitler. Yo no tengo bronca con él. ¿Cachai? Porque para mí el Hitler fue un hueón loco, que tenía problemas desde la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí el problema grave, y aquí es donde siento que no la cuentan las cosas como debieran, a mi gusto, desde mi contexto, son todos los alemanes que lo siguieron, po. Sí. ¿Quién habla de eso? Sí. Entonces veo en History Channel el maldito, el demoniado, el demonio Hitler. Bueno, si no lo hubieran seguido, nada de eso habría pasado. Sí, no. Y eso con los cristianos, con los musulmanes, con toda esta gente. Bueno, ¿por qué? Que va cancelando. Sí, pero ¿por qué? Hay un autor que te invito a leer que, si bien es bestselero y uno puede decir, bueno, es un historiador que tiene sus grandes estudios en evolucionismo, que se llama Yuval Harari. No sé si Sí, lo digo. Ya, lo leí. Me Bueno, enamoré de sus libros desde el animales de Sí. Bueno, él plantea una de las posibles soluciones a esto. Los seres humanos, para pasar de esta tribu o de este grupito en el que somos igual numéricamente que nuestros más cercanos primates, que son 100, necesitamos ficcionar. Necesitamos creer. Y empezamos a crear evolutivamente, porque la cultura también evoluciona y cumple casi las mismas leyes de la evolución. Se pone a prueba, resulta, pasa a la siguiente generación, no pasa ese gen, el gen cultural. No sé si alguna vez leíste de eso ahí en tu estudio de comunicación. Bueno, esas ficciones son las que definen los momentos históricos del ser humano y pueden ser cualquier cosa. Cualquier cosa. El problema es que esas ficciones, que en un inicio suelen ser perseguidas y por lo tanto sentidas como que necesitan de reivindicación, pasan a ser dogmas. Y los dogmas, en grupo, en masa, en estados, en naciones, se defienden. Sí. ¿Y cómo se defienden? Con violencia. Con violencia, obvio. Violencia. Históricamente. Hay una frase de él que a mí me encanta y siempre la digo, que escribe en su libro de los Homo sapiens, y dice: los Homo sapiens son la única especie que entre que se levantan y toman desayuno se creyeron 11 cuentos distintos sin comprobación alguna. Pero totalmente. ¿Cachai? Y dice, y agrega, dice: tú le dices a un mono, dame esa banana y yo te voy a dar un cielo con monas vírgenes y bananas por doquier, y el mono no te entrega ni cagando la banana. ¿Cachai, no? Sí, la creencia humana. Entonces la creencia Él humana... habla de conceptos como que son más de la ingeniería, incluso de la cibernética, no sé de dónde, pero del yo relator. Sí. Los seres humanos no estamos relatando todo el día, y eso es cierto en términos de neurobiológicos. Necesitamos uno de nuestros hemisferios dominante en un sector, en el prefrontal, necesita constantemente darnos explicaciones de las cosas. Si no, nos desestructuramos. Sí. Dejamos de ser. Entonces esas explicaciones tienen que ver con esa creencia. Sí, y yo voy a quedarme con lo que tú tuviste en el programa con la Paulina. Sí. Me voy a quedar con las últimas palabras de la Paulina cuando dice: si no te gusta, pasa de página. Porque al final se traduce en eso, que, o sea, me lleno de cortisol yo
tratando de entender esta locura humana, donde las creencias nos han llevado a hacer cosas increíbles. Yo siempre sostengo que esta experiencia humana, doctor, es Fantasylandia del terror, es para sacar lo peor de nosotros. Pero yo creo que eso ha sido siempre. Es nuestro hardware. Siempre. Nuestro Faraones, reyes. Si tú me permitís, déjame contarte, a lo mejor te acordáis, en el libro hay un experimento extraordinario que logra identificar un primordio común que tenemos con una especie prima nuestra, que son los chimpancés. Colocan a 2 chimpancés en 2 jaulas paralelas y todos los días los alimentan con el mismo alimento, un pepino, pongámosle. Pero un día al chimpancé A le dan su pepino y al chimpancé B le dan una banana. Y el chimpancé B come su banana, pero el chimpancé A no se come el pepino, lo bota y monta, como dicen los cubanos, monta un show, se lanza contra las rejas. Bueno, Harari dice, los etólogos, que son los que estudian el comportamiento animal, dicen, este es el primordio del sentido de justicia. Sí. Ok, pero hay una emoción básica detrás del sentido de justicia, envidia. Claro. Y hay otros sentimientos asociados, la venganza. Uno que tengo aquí, que te lo quiero regalar, porque yo hace no mucho que lo descubrí, que los alemanes son maravillosos para describir cosas, digamos, que yo no le había puesto nunca el nombre, que se llama, perdonen la pronunciación alemana, Schadenfreude. Schadenfreude. ¿Y eso se traduce cómo? La única manera más el regodeo. El regodeo. Me regodeo del daño de otro. Claro. O sea, si a Messi en el partido contra Colombia hubieran llegado a los penales, lo tira para afuera, te aseguro que el 90% de los futboleros chilenos se habían regodeado del dolor ajeno. El regodearse. Bueno, eso es lo que le da la sintonía a los programas Farán. Bueno, y no hay de aquello en la cancelación. Sí, pues. Sentido de justicia. Sí, pues, hay sentido de justicia. Lo eliminé. El enemigo. El enemigo. Lo que hablaba también tu personaje, tu autor, que tú dices que te gusta mucho también, ella era ahí, nosotros y los otros. Claro. Bueno, sí. Eso está en nuestro hardware. Sí. Somos así. Sí. Ahora, porque no sé si nos queda poquito. Nos queda poquito, pero sí. Yo quiero pasar a tu libro, de todas maneras. Pero el tema tiene que ver con eso. Yo lo resolví con un tema de tratar de evitar lo más posible hacer juicio. Sí, yo creo que, y eso lo he escuchado a varios filósofos y a otros cientistas que han hablado en estos días introduciéndome esto. La gran solución que encontró el ser humano, particularmente Occidente, es la institucionalidad. La democracia, la república, la separación de los poderes del Estado y la ley. Claro. Si yo tengo un tipo que descubro que es violento sexual, ¿Macaya? por poner un ejemplo, Pongámoslo, porque me encanta poner el ejemplo. ¿Qué es lo correcto? Lo cancelo, me meto en el anonimato y le doy, hago una tormenta de mierda, como dicen los gringos, una funa total, o lo denuncio para que sea condenado, claro, bajo el prisma de nuestras leyes y todo lo demás. La gran solución humana es esa organización. Déjame meterme ahí en eso que tú pusiste, porque yo tengo un tema que me viene dando vuelta a la cabeza, para tratar de entender por qué, frente a estos sujetos que no tienen solución posible, los pedófilos estoy hablando, y los violadores y los abusadores, ¿por qué tenemos esta tendencia? Una vez pregunté yo, ¿por qué eliminar la pena de muerte contra estos sujetos? No, es que somos una sociedad que se supone avanzada, que evoluciona, pero resulta que para los cristianos el mismo Cristo les pone una piedra de molino en el cogote y los tira al mar y los ahoga a los que abusan y perturban a los niños, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde nos viene esa? Somos más papistas que el Papa, porque la verdad de las cosas es que yo creo que es un acto de amor. Mira lo que voy a decir. O sea, yo al señor Macaya lo sometería a la pena de muerte como un acto de amor. Un acto de amor a mi especie expresada en sus niñas pequeñas, que no van a tener que sufrir de nuevo la perversión de este sujeto. Porque si tú, y tú como psiquiatra me imagino que estarás de acuerdo conmigo, o sea, si tú perviertes a un niño en su edad tierna de la infancia, lo cagaste para el resto de la vida. Sí,
Pero no soy experto en... No quiero... A ver, no quiero dejar de comentar lo que tú dijiste en torno al tema de la pena de muerte, porque podrían haber soluciones alternativas. Vale decir, frente a un perverso, como se llamaba antiguamente, una persona que tiene esa perversión particularmente con los niños, que tiene un objeto sexual pervertido que son los niños, ¿no es cierto? Se excita con ellos. Tú te puedes encontrar con algunos seres humanos que ocultamente andan por la vida con esa misma percepción, pero que nunca van a cometer un delito. Claro. Y que la viven reprimiéndola. Por un lado. Por otro lado, el hecho de que él lo haya hecho no necesariamente implica, después de todos estos castigos y todo lo demás, la vejez, el cambio que puede tener el ser humano, que a veces es sorprendente, que lo vuelva a hacer. Y en tercer lugar, lo que dicen los expertos en esto, una pena irreversible desconsidera eso. Porque podrían haber otras alternativas. Una de ellas, que es obviamente cambiar la penalidad de este tipo de delitos en nuestro país, que es baja. O sea, lo que a este señor le llegó es lo que le llega al promedio. Claro. No es distinto, ¿eh? No hubo en esto, y te lo digo por una fuente cercana, digamos, que conozco, no hubo ninguna diferencia con el mismo delito cometido por un personaje que no es famoso, que no tiene influencias, le caen los mismos 6 años. Ya. Y esa pena más fuerte podría ser perfectamente, como tú dices, la cadena perpetua, claro, que va a impedir que tenga ningún contacto con ningún niño el resto de su vida. Claro. Han habido otras alternativas, por ejemplo la castración química, que es colocarle medicamentos que impidan que tenga apetito sexual, pero también eso es o sea, a veces resulta, a veces no. Claro. Entonces, pero ¿te acuerdas del caso Espinia? Sí. Lo voy a sacar a colación porque yo hice una tesis sobre el asesinato de imágenes con ese caso. Pero lo que quiero destacar de ese caso es que este rumor que se atrevieron a publicar, que nació de una investigación, de un trabajo de investigación de una estudiante de periodismo, Marcelo Araya, el periodista, les dijo, hagan un reportaje, y hicieron ese reportaje con muchas cuestiones falsas que no eran reales. Era un trabajo de colegio, era un trabajo de universidad. Pero la cosa es que lo publican, y la Pía Guzmán, la diputada, que estaba trabajando con Ignacio Walker por tratar de hacer que las penas fueran más duras y más severas, entonces dice, ya no importa, publiquemos nomás con tal de que esto nos sirva para la comisión, para que estos gallos suban. Y yo desde ahí los entiendo porque incurrieron, digamos, en esa mentira. Pero me da la sensación de que no hay una mayor penalización por lo que acabas de decir tú. Que hay una cantidad de gente que anda con la misma percepción sobre los niños. Pero no delinque. Que le dicen, puta, si es que, pues claro, que no delinque, pero y si algún día delinco y me pillan, me voy a tirar 6 años nomás. Es como eso. Es como que la pena se escribe. Pero vuelvo a insistir en lo que te decían antes, pues la solución aquí es la vía institucional. Tenemos que hablar de esto, tenemos que tener buenos legisladores que modifiquen, actualicen, cambien, piensen sobre esto. ¿Cómo pensáis sobre si penalizar o no el canceling si a lo mejor tenía a un legislador que tiene 60 años, con suerte conoce el Facebook y no sabe nada de redes sociales? Imposible. Y que cambia las leyes. Tenemos que tener buenos juzgados, un buen poder judicial que condene. Tenemos que tener un buen sistema de investigación que investigue los casos. Sí. Yo soy pesimista en ese sentido. Creo que tendría que cambiar los genes para llegar a esa utopía que tú planteas. Te quiero sacar radicalmente de tema. Sí, espérate, déjame, perdona que te contradiga. Si no es mira, hasta en los malos funcionamientos, en una democracia fallida, como le llaman, algunos plantean que Chile es una democracia fallida actualmente, con un poder judicial cuestionado, con policías cuestionadas, eso es mejor que la justicia por la propia mano. No te voy a contestar. Porque me están dando ganas de comprarme una pistola. La problemática de hoy día. Oye, te voy a sacar radicalmente del tema en el que nos hemos metido, que es súper profundo y que me encantaría tener todo el tiempo del mundo para seguir conversando. Me fascinan. Pero te voy a preguntar, ¿por qué te hiciste psiquiatra? ¿Cómo decidiste que era tu camino? Lo he pensado muchas veces. Yo creo que lo conversé la primera vez cuando en mi generación, en la generación antigua no ocurría eso. Cuando tú postulabas a una beca de psiquiatría, te hacen un examen mental para velar de que el presumen que los que vienen porque
hay algo de eso, pero también porque hay que velar que el que vaya a ejercer esta profesión tenga estabilidad emocional, tenga juicio de realidad, porque es delicado lo que uno hace, ¿no es cierto? Te metes con personas que tienen dolor psíquico, entonces tenés que estar relativamente bien. Y en ese examen que me lo hizo un profesor del Horvitz, que ya no está con nosotros, digamos, él me preguntó la misma cuestión: ¿por qué querías estudiar esta cuestión? Digamos, yo había estudiado medicina, tenía que elegir, y ahí por primera vez elaboré algo que después fue fruto de lo mejor de psicoterapia, entender que soy el nieto mayor de una familia materna, patriarcal, digamos, con mi abuelo, viví con ellos, y él tenía cuatro mujeres, 4 hijas, una de ellas mi madre. Ya. Y esa relación que tenían, que mirá, tú la podés calificar de profundo amor, de intensidad tóxica entre esas mujeres, y yo relativamente consciente de algunas cosas que no estaban muy bien en este mundo en el que crecí, rodeado de esta abuela, tía, madre. Yo creo que me aficioné a tratar de entender o tratar de pensar en qué es lo que hay detrás de la conducta humana. Eso fue lo primero, digamos. Una de esas tías es la que me regaló mi otra, yo digo profesión, en realidad si fuera profesión viviría de ella, pero no es imposible vivirla, que es la de escribir. Claro, porque ahí es donde quería llegar, que te dije recién, porque claro, tú como psiquiatra estás pendiente de la conducta humana, tratando de entender esto, por qué actuamos como actuamos. A mí me fascina, me fascina toda esta cosa que tiene que ver con la química cerebral, con las neuronas, las redes neuronales, pero de ahí saltas a escribir. ¿Qué nos hace escribir? ¿Un exceso de imaginación? ¿Una fascinación por llevar esa imaginación a un texto? No tengo una respuesta exacta, yo te puedo responder lo mío, pero si pudiera acercarme un poco a lo que te decían antes, pues nosotros los seres humanos relatamos todo el tiempo. Nuestro cerebro no para. Mientras yo te estoy hablando, tú estás relatando cosas adentro de tu cabeza. Sí, claro. Y hay algunos que eso nos impacta más y nos gusta más y queremos compartirlo, o por último para uno mismo ponerlo en un papel, digamos, que fue lo que me pasó a mí en mi adolescencia, a lo mejor cuando empecé a escribir algunos poemitas, algunos relatos, y se me fue volviendo una afición importante después de algunas épocas. Tú dijiste antes el 2012, claro, el 2012 ya estaba bien viejo cuando me atreví recién a pensar en, bueno, ¿qué hago con todo este material que tengo aquí? Claro. Lo podré publicar, busqué, me autopubliqué primero, después caí en una editorial, qué sé yo. Pero al final, yo lo he dicho en varios de los libritos por ahí que escribo, uno tampoco es muy propietario de lo que escribe. Uno escribe y después de que está escrito, ya no. Primero lo que escribiste, lo que escribiste no eres tú. Claro. Eso lo decían incluso estos investigadores de canceling. Cuando tú escribes, lo haces desde ti, desde los otros, con una capacidad que los seres humanos también tenemos, que también es parte del hardware, que es la intuición. No necesitamos ser niggers para escribir una historia de niggers. Claro. ¿No es cierto? Perdonen el uso, pero Claro. ¿qué es entonces, ¿qué nos hace eso? Aquí en este programa puedes usar eso, ¿no? Sí, yo a veces lo he sentido como que hay un fantasma que te va dictando ahí. Sí. Te va dictando versos, te va dictando sensibilidades, historias, y las traslapas. Y viene el segundo proceso, que es más doloroso todavía, que es decir, mira, esto que puede ser muy íntimo, o que está muy relacionado conmigo, o del cual me da vergüenza, lo quiero compartir porque parece que podría a otros servirles para algo, entretenerlos, impactarlos, emocionarlos, hacerlos sentir. Y ahí cuando decido, bueno, agarro estas cuestiones y se las llevo a alguien y veo si... Perdón, ¿es tu libro ese? Sí, es que te quería leer te quería después leer para finalizar un pequeño poemita que tiene que ver con todo este tema de que estamos hablando, digamos. Y nos quedamos en el poema. ¿Y escribes poemas? ¿Cuándo escribes tu primer poema? El 2012 no tenía de antes. Escrito, no, yo creo que el primer poema lo escribí como a los 12. A los 12 años. 12 años, 13 años. Ya me gustaba mucho la poesía. Yo me acuerdo que tenía una profe que le encantaba que yo leyera poesía, porque yo siempre he sentido que la poesía, y por ahí lo dicen, por algo se llama lírica, la poesía se lee. La poesía es musical, es tan cercana a la arte musical como a la literatura como tal. Entonces me encantaba leer las poesías que la profe había en el libro de castellano odioso que teníamos siempre, y decía, ya, ¿quién quiere leer a, qué sé yo, a Neruda? Y yo me ponía ahí a leer, me gusta cuando calla, y bla, 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 bla. Hay edades. Yo siento que yo también soy
fanático de la poesía. Y nunca me atreví como a decir yo escribo poesía, ¿no? Uh-huh. He escrito nomás, en un blog donde publico mis pecados. Uh-huh. Y tengo la sensación de que la gente hoy día es más escasa, el público que lee poesía. La gente que lee poesía, la gente que se identifica con el texto o que busca el sentimiento tras las palabras, siendo que es menos. Cuando estuve como tú leíste en la biografía, cuando estuve trabajando ahí en la editorial con Juan Carlos Barrú, el dueño de Segismundo, que sigue siendo mi editorial, digamos. Cuando estuve con él trabajando y haciendo trabajo editorial, teníamos ahí, nos juntábamos todos los lunes, etcétera, ahí con un grupito, también con el Dani, con estos amigos que son amigos comunes. Siempre decíamos, no me acuerdo si la frase fue de alguien, fue mía o todo, la poesía la leen los puros poetas, ¿no? Sí. ¿Tenía esa sensación de repente cuando estás escribiendo un cuento, que te lo estás escribiendo para ti? Porque yo te lo pregunto por lo siguiente, porque yo tuve un taller con Marco Antonio Laparra. Psiquiatra también. Además. Sí, y dramaturgo. Entonces, Marco Antonio nos hizo un taller y me dice, y lo primero que dice, ¿ustedes conocen la frase esa que dice pico al que lee? Bueno, esa frase es de los escritores, porque cuando uno escribe, pico al que lee, uno escribe para uno. ¿Coincides con él en esa apreciación? Yo no sé si siquiera escribo para mí, a veces. Yeah. Es lo que te decía antes, porque hay momentos en que hay situaciones, emociones que te desbordan y alguien te dicta eso. Me acuerdo, por ejemplo, unos poemitas cortitos que no están en ningún libro, que tuvieron que ver cuando falleció mi abuela, que fue una figura muy importante, y entre lágrimas uno agarra un papel y escribe 3, 4 cosas, digamos. Yo creo que, o sea, obviamente que el primero es uno, pero también a veces es propiedad de otros, y eso es una cosa súper importante, porque el escritor, como dicen estos expertos del canceling, perdona que te devuelva, está bien. Puede ser un cojonudo, digamos. Claro. Pero la obra puede ser una maravilla, y una maravilla que no es... Mira, esto es otra cosa que hoy día estaba conversando. Hoy día tuve una reunión en el colegio con el profesor de mi hija menor, tengo una hijita chiquitita, y le hablaba de mi preocupación por los currículums de lectura de hoy día, que me parece que cada día están, y a lo mejor me van a cancelar por esto, pero están cada día más simplista, más básico, cada día se excluye más a los clásicos de la literatura española o de los clásicos griegos, etc. Y decía que eso me preocupaba un poco y que me parecía empobrecedor y todo, y cuando me pongo a mirar las cosas que lee mi hija, son todas, o muchas de ellas, no voy a ser injusto, lecturas moralizantes, cuentos moralizantes en torno a estos mismos temas, estos temas woke, el tema del ecologismo, el tema de los problemas raciales, los problemas de violencia de género, etcétera. Pero la literatura no es solo moralizante, no. La literatura es diversión, la literatura es más que eso. Y creo no equivocarme, porque a mi hija chica me pasaba exactamente lo mismo que te está pasando a ti. Y lo que ella quería leer era muy distinto de lo que le imponía el Ministerio de Educación como listado de lectura. Y conversábamos y decíamos, papás, ella era buena lectora en ese tiempo. Entonces, si a mí me pidieron este libro que estoy leyendo, fascinante. Una vez se lo escuché, yo no me acuerdo si fue a Parra de Metales Pesados o a otro, por ahí, en alguna conversación. Este personaje, que no recuerdo quién era, decía, mira, a mí me da lo mismo que los niños lean Harry Potter. Pero si eso hace que se aficionen a leer, fantástico. Es maravilloso. Fantástico. Porque no lo incluyen entonces en... Exacto. O sea, no sé tú, no sé cómo la canción, no sé tú, pero yo, o sea, yo recuerdo me acuerdo de mis lecturas de Salgari. Si tú los examinás literariamente pueden ser una basura, digamos, pero a mí me llevaron al mundo de la fantasía de leer, digamos. Sí. A mí fíjate que la lectura constante, permanente, siempre me llevó a ser un tipo contestatario y estar en desacuerdo con el buen que escribía. Y eso ha sido una parte importante en la formación de la persona que soy, y me parece muy bien, ¿no? Porque siento que la escritura tiene eso, el confrontamiento con alguien que te está diciendo algo y tú empiezas a cuestionarlo todo. No hemos pasado hoy día, notablemente, Lucho,
pero ha estado entretenido, espero que ustedes también se hayan entretenido de la misma manera, pero nos vamos a ir con el poema que Sí. queremos escuchar de Jaime ahora. Sí, déjame buscarlo, lo tenía, pero lo ¿El perdí. libro ese cómo se llama? Este fue mi tercer poemario, se llama Hablemos de ello. Tienes 4 poemas. Sí, 4 poemarios. Hablemos de ello. Hablemos de ello. ¿Qué más, Doc? Sí, pero esto tiene una polisemia el nombre, y lo explico en el libro. Ello, de hablar de algo, que era lo que yo quería hablar en ese minuto, de mi madurez, de mi vida como heterosis, como dicen por ahí a lo mejor, pero también del ello. Privilegiado. Privilegiado, paternalista, del ello que es esta entidad que crea el psicoanálisis, que es la entidad donde residen todos los impulsos, los bajos impulsos, la libido, el tánatos, la pulsión de muerte, la pulsión de vida. Sí. Entonces, Sigmund Freud hablaba de la sí, de la el pulsión. creador del concepto, Sí, ¿no es cierto? sí. Entonces, por eso este libro tiene los dibujitos, son los dibujitos del test de Rothschild y de otro autor por ahí, y tiene mucho que ver con eso. Una poesía psicológica. No. Espérate, dame un segundo que estoy tratando de encontrarlo porque en un capítulo bien doloroso de auto inspección. Tú decías, ¿y tú lo escribís para ti o no? Claro. Este es un poema frente al espejo, por decirlo de alguna manera. Ok. Sí, búscalo nomás con... Dame 2 segundos y lo encuentro al tiro, que ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿De qué año es ese? Este es del año... tampoco me acuerdo bien. Este te lo iba a regalar, pero resulta que es la única copia que tengo y es de mi señora y me va a matar, del 2017. Pero te lo voy a mandar, digamos. Uy, qué mal. ¿Y se te encuentra en cualquier librería? Está en varias librerías, sí, Ya. y está... Hablemos de ello, se llama. Sí. Dame dos segundos más. Bueno, voy a partir por explicar un poco qué tiene que ver con esto que estuvimos hablando, digamos. En este libro, hago una figura que yo no estaba apropiándome de ella en ese minuto que lo escribo, que tiene que ver con uno de los grandes temas del canceling, que es la violencia de género. ¿Ya? Ya. Entonces... El canceling. El canceling, como es el nombre original de esta cosa, y que si uno lee esto, aquí está, de ciertas vulneraciones. Es un tema que uno diría, bueno, por este poema corro altos riesgos de ser cancelado, digamos. A ver, le ponemos atención. Y sin que yo nunca hubiese pensado que algún día estar conversando con alguien como tú de este tema, la respuesta a esta pregunta que tú me hiciste, que yo te contesté, es la naturaleza humana. Es la misma de este poema. Es cortito, dice, de ciertas vulneraciones. Me acuso de ser hombre y de tener falo, de haber deseado mujeres de todas las edades, estirpes y credos, de subyugar esposas, hijas, nietas y bisnietas. Me acuso de ser violento, de hacer guerras y construir imperios, de emprender cruzadas y de usar las armas y los credos para mancillar a otros pueblos. Me acuso de soberbia, de construir monumentos al dios erecto, monolitos, obeliscos, catedrales y rascacielos, falocéntricas esfinges de mi insuficiencia. Me acuso de egoísmo, de no escuchar, de no llorar, de no necesitar, de no entender, de no amar. Me acuso de ser macho. Me acuso de ser hombre. Me acuso de ser humano. ¡Wow! Buenísimo. Te felicito, una maravilla. ¡Wow! Tanta honestidad. Bueno, cuando uno se mete en el ello tiene que ser honesto, porque el ello es lo Sí, más honesto el probablemente ello. de lo que somos. O sea, porque, a ver, siento que nadie podría no dejarse ver en alguno de los versos. O sea, siento que yo o cualquiera que lo escuche, tengo algo de aquello. ¿Te das cuenta que esa es la Si resonancia de hablemos la de ello, porque literatura? ¿necesitamos hablar de eso? Sí, pues. El diálogo es más importante que la cancelación. Totalmente de acuerdo. Y es lo que dice como respuesta perdona que la vuelva a nombrar, la Constanza Michelson de alguna manera. Lo voy a leer.
Vale la pena leerla, es muy interesante ella. Oye, Jaime, se me hizo nada este tiempo contigo. Nos pasamos considerablemente, pero yo creo que los ¿cómo se llama? Los auditores y los telespectadores van a estar felices porque ha sido una conversación que yo siento que son las cosas que la gente tiene en el día a día y se enfrenta a esta cosa, el problema del lenguaje, el lenguaje inclusivo. Yo sostengo, esto como escritor, que el lenguaje, que lo que rechazamos del lenguaje inclusivo es lo que incluye. Porque no tenemos problema para decir una vienesa italiana, y si le cambiamos el género decimos un hot dog italiano. Sí, claro, este podría ser el texto de un poeta. Oye, un gusto. Agradecido. Igualmente. ¿No tenemos la tacita de obsequio? Mira, ahora me acordé yo, mientras les recuerdo a nuestros queridos amigos que nos están siguiendo, gracias por vernos, por comentar, dejen lo que ustedes quieran en las casillas, yo me doy el trabajo de contestarlo, suscríbanse, denle like, coméntenlo con sus amigos. Este tipo de conversación es la que tenemos que seguir manteniendo y es la que tenemos que tratar de lograr para construir sociedad. Tenemos este obsequio. Muchísimas gracias, te pasaste. Como soy tomador compulsivo y cafetómano absoluto, como mi antiguo programa, digamos, te lo agradezco más que nada. Okay. Te pasaste. Gracias por venir y por conversar con nosotros. Gracias. Y ayudarnos un poco desde la perspectiva del psiquiatra a entender lo que nos ocurre como sociedad. A ustedes los invitamos para un próximo capítulo el siguiente viernes. Que estén muy bien y siempre gracias por estar. En Radio Estación Nacional fue Sin Filtros ni Caretas en la Cuarta Estación. Una conversación de esto y de aquello con el periodista Alex Weibel.